Nos piden calcular el momento de agrietamiento en esta sección tipo T con esas dimensiones y con esta cantidad de acero. Una varilla número 11. Tenemos como datos el valor del F'C en libras y pulgadas al cuadrado y también el valor del módulo de rotura para el concreto. El primer cálculo que haremos es la relación de módulos, el valor de N. N es simplemente el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto. Ese es este valor y para el concreto se calcula con esta formulita. F'C en las mismas unidades. Realizando esta división obtenemos un valor de N igual a 8. Claro que aquí hay algunos decimales, pero estamos redondeando con el valor número 8. Ahora vamos a calcular el eje neutro. Para el cálculo del eje neutro vamos a basarnos obviamente en la teoría del estado elástico no agrietado y para eso al costado del eje de los aceros a tracción, en este caso la varilla número 11, vamos a colocar una área equivalente de concreto y esa área equivalente es N-1 por AS, donde AS es el área del acero a tracción. Y bueno, aquí solamente tenemos el área de una varilla número 11. El área de la varilla número 11 es 1.56 pulgadas al cuadrado, N es igual a 8, por tanto N-1 por AS es 10.92. Ahora, otro punto importante, para que nosotros podamos calcular bien el eje neutro o la profundidad del eje neutro, es importante tomar en cuenta un eje de referencia. Por ejemplo, aquí estoy tomando como eje de referencia esta parte superior. Desde ese eje de referencia yo voy a medir todas las dimensiones que voy a calcular ahora. Y para eso vamos a iniciar con las figuras. Es importante discretizar la figura en figuras conocidas. Por ejemplo, esta viga T la puedo discretizar o digamos la puedo seccionar en dos figuras rectangulares. La figura número 1 y por aquí la figura número 2. Esta sería una figura, también podríamos indicar que es como una figura rectangular, pero bien pequeñita, ¿correcto? Entonces coloco por aquí figura 1, 2, 3. Al costado voy a colocar el área. El área de la figura 1 obviamente es un rectángulo, simplemente es 24 por 4 y eso da 96. El área de la figura 2 es otro rectángulo que está por aquí y esta área es 6 por 18. Esto da 108. Y el área de la figura 3 es esta área que es el área equivalente en concreto, que es N-1 por AS y esto es 10.92. Al costado del área vamos a colocar el centro de gravedad de cada una de las figuras de forma independiente, pero medidos desde ese eje de referencia. Esto es pero muy importante. Ahora, ustedes pueden indicar, ingeniero, ¿yo podría tomar un eje de referencia aquí en la parte inferior? Sí, no hay ningún problema. Ingeniero, ¿puedo tomar un eje de referencia aquí, por ejemplo, en esta parte? También. La idea es que siempre ustedes usen un eje de referencia. Yo lo estoy tomando aquí arriba. Entonces, si yo mido el centro de gravedad o el centroide de esta figura, obviamente el centro de gravedad de una figura rectangular está en la intersección de sus diagonales o a la mitad de su altura. La altura de este rectángulo es 4 pulgadas. Si lo mido desde este eje de referencia, la mitad sería 2. Hago lo mismo para la figura número 2. Su centro de gravedad o su centroide está a la mitad de su altura. Sería 15 más 3, que es 18. Entre 2, 9. Está por aquí a 9 pulgadas desde su base. Pero como lo voy a medir desde este eje de referencia, sería 9 más 4. Y esto da 13. Y el centroide de esta área N-1 por AS, que es el área número 3, simplemente es el peralte efectivo. Desde la parte superior, desde el eje de referencia hasta este eje. Y esto da obviamente 4 más 15 y eso es 19. Y con esto ya podemos calcular esta multiplicación. A por Y raya. De esta tablita lo que me interesa principalmente es la sumatoria del área y esta otra sumatoria, A por Y raya. Porque aquí ya puedo calcular el centro de gravedad, o también, bueno, en este caso sería como el eje neutro, medido desde este eje de referencia. Y eso es simplemente, centro de gravedad es esta sumatoria sobre esta sumatoria. Y esto brinda 8.39 pulgadas. Cuando tenemos este tipo de figuras, es importante también tener en cuenta cuál es el sentido del momento. Para esta figura, al tener solamente una varilla de refuerzo en la parte inferior, quiere decir que el momento de agrietamiento que vamos a calcular está de la siguiente manera. Arriba la compresión y abajo la tracción. Es por eso que aquí está el área de refuerzo. No tiene sentido colocar el momento, digamos así, en este sentido.
¿ok? Porque aquí abajo tenemos el acero a tracción. Entonces, si esto es así, esta punta, esta flecha del momento de agrietamiento indica la zona de compresión y la cola del momento indica obviamente la zona de tracción. Y como el eje neutro es la línea que separa la zona de compresión de la zona de tracción, por tanto, esto sería el Y de compresión y esto sería el Y de tracción. Entonces, lo que hemos calculado aquí nosotros sería el Y de compresión, porque si lo mido desde este eje de referencia, este Y está en la parte superior, por tanto es un Y de compresión. Ahora vamos a calcular la inercia transformada. La inercia transformada no es más que la inercia medido desde el eje neutro, nada más. Tenemos lo mismo, las mismas figuras, el área que son lo mismo, el Y, bueno, no vamos a usarlo ahora, pero ya lo hemos colocado ahí, y por aquí este I. ¿Qué viene a ser ese valor de I? Es el momento de inercia de cada figura, pero es el momento con respecto al centro de gravedad de cada una de las figuras. Como tenemos figuras rectangulares, ustedes saben que una figura rectangular, el momento de inercia, por ejemplo, de esta figura rectangular simplemente es, si esto es B y esto es H, su momento de inercia siempre es BH al cubo sobre 12, si es que, digamos, el eje tomado es esto, ¿no? Y es que está en su centro de gravedad. Entonces, esto vamos a tomar nosotros para los cálculos. Veamos la figura número 1. La base es 24 y su peralte, o altura, digamos, es 4. Por tanto, su momento de inercia centroidal de esta figura es 24 por 4 al cubo sobre 12. Para esta figura número 2, lo mismo. La base, ¿cuál es? 6. La altura, ¿cuál es? 18. Por tanto, su inercia centroidal sería 6 por 18 al cubo sobre 12. Ahora, para la figura 3, al ser una figura, un área bastante pequeñita, no se va a tomar en cuenta ese momento de inercia centroidal. Vamos a considerarlo como si fuese 0. Una vez que hemos calculado esos momentos de inercia, ahora toca calcular otro valor, que es una distancia. Este valor de D raya simplemente es la diferencia entre la distancia centroidal, el valor de Y raya, menos el valor de YC. Obviamente esto al cuadrado. Y finalmente nos interesa este cálculo, A por D raya al cuadrado. Así que nada más. Y de todo esto vamos a sumar las inercias centroidales y esta sumatoria de A por D al cuadrado. De modo que usando Steiner podemos calcular la inercia de toda la sección, de todo el conjunto con respecto a ese eje neutro. Y eso es simplemente esta sumatoria más esta sumatoria. Y esto nos brinda esta inercia transformada que está con respecto al eje neutro. Finalmente ya podemos calcular el momento de agrietamiento. La fórmula para este cálculo es el siguiente: el esfuerzo de rotura multiplicado por esa inercia transformada dividido por el valor de YT. Ojo, que el momento de agrietamiento siempre tomamos con respecto a la zona en tracción, siempre es así. Es por eso que lo estamos dividiendo entre YT. El valor de FR se calcula con la fórmula que hemos mostrado al inicio, nos brinda este valor. El valor de YT, bueno, eso no hemos calculado, pero recuerden que el valor de YT simplemente es la diferencia entre el H total de la sección, que es 22, menos el valor de YC, y obtenemos este valor de YT. Reemplazamos en la fórmula del momento de agrietamiento y obtenemos esto que está por aquí. Pero por lo general no se suele tomar en cuenta estas unidades para el momento, sino en kilolibras y pies. Por tanto, una libra es 10 a la menos 3 kilolibras y una pulgada es 1 sobre 12 pies. Realizando el cálculo nuevamente obtenemos el momento de agrietamiento como 30.44 kilolibras por pie. Y eso sería todo el cálculo. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante y nada, nos vemos en la siguiente presentación. Chao.